Muy buenas tardes para todos, comenzamos con las novedades del deporte. Hablamos de la segunda división profesional, donde este próximo fin de semana se juega lo que es la fase regular, novena fecha. Mañana, Rentistas ante Paysandú, en el complejo Rentistas a partir de la hora 14. Plaza Colonia recibe a La Luz en el Prandi de Colonia a la hora 17. Oriental ante River Plate en el Parque Palermo a partir de la hora 20. El domingo, Fénix con Huracán en el Parque Capurro a la hora 14. Tacuarembó con Cerrito en el Goyenola de Tacuarembó a la hora 17. Colón con Uruguay Montevideo en el Parque Palermo a la hora 20. Y el lunes se cierra la actividad con Miramar Misiones enfrentando a Atenas en el Charrúa a la hora 18. Reitero los encuentros: Rentistas Paysandú, Plaza Colonia La Luz, Oriental River Plate, Fénix con Huracán, Tacuarembó Cerrito, Colón Uruguay Montevideo y Miramar Misiones con Atenas. Allí las novedades de la segunda división profesional. En materia de la divisional C, hay actividad también este próximo fin de semana. Se van a estar jugando las semifinales del torneo inicial, donde mañana Deportivo Colonia se mide con Lito a la hora 10 en el estadio Alberto Supichi. Y el domingo, Deucher con Rampla Juniors a la hora 10 en el estadio Damiani. Ambos encuentros son televisados. Reitero, semifinales: Deportivo Colonia ante Lito y Deucher con Rampla Juniors. En caso de empate, en los 90 minutos se procede directamente a penales. Y hablamos de la Liga Departamental de Canelones, porque se fijó la fecha número 6 del Consejo Único Juvenil, donde habrá actividad en sub-14. Juventud Melilla se mide con Aguascorrientes a la hora 17, en sub-16 a la hora 15 y a la hora 19 en sub-20 en el Parque Florencio Santoro. Progreso con Villanelli a la hora 16 en la categoría sub-16 y a la hora 18 en la categoría sub-20 en el Parque Claudio de León. Wanderers recibe en el Parque Marcelino Briano a San Francisco en sub-14 a la hora 16, en sub-16 a la hora 14 y en sub-20 a la hora 18. Santa Lucía en el Parque Prado Nuevo se mide con Libertad a la hora 11 en la categoría sub-14, a la hora 15 en la categoría sub-16 y a la hora 13 en la categoría sub-20. Cerrillos con Liverpool a la hora 15:30 en sub-14, a la hora 11:30 en sub-16 y a la hora 13:30 en sub-20. Este partido va en el Parque Jorge Lemir. Darling con Defensor Atlanta a la hora 15:30 en sub-14, a la hora 11:30 en sub-16 y a la hora 13:30 en sub-20 en el Parque Félix Machín. Reitero los encuentros: Progreso con Villanelli, Juventud Melilla Aguascorrientes, Wanderers con San Francisco, Santa Lucía con Libertad de los encuentros de mañana. Y el domingo, Cerrillos con Liverpool y Darling ante Defensor Atlanta. Hay novedades también locales que sacudieron las últimas horas, porque Cerrillos anunció el regreso de Maxi Cantera. Vuelve a la Liga Departamental de Canelones para jugar, reitero, en su casa en Cerrillos. Maxi Cantera será entonces el refuerzo de lujo de Cerrillos para esta próxima temporada. En otro tema hablamos de Fórmula 1, porque tendremos este próximo fin de semana lo que es el Gran Premio de Gran Bretaña, que tendrá sprint, y allí entonces lo que va a ser la actividad con Antonelli de Mercedes, que llega a Silverstone como el líder más joven de la historia. Tiene 40 puntos más que Russell, ganador en Austria. Como decíamos, Andrea Kimi Antonelli de Mercedes traslada el liderato más joven de todos los tiempos a Silverstone, sede de este fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula 1, que se disputa con formato sprint. El italiano de 19 años entra como líder destacado
al legendario circuito con 5 victorias y siempre en el podio, salvo hace 3 fines de semana en Barcelona, donde tuvo que abandonar. Comanda el Mundial con 40 puntos de ventaja, 171 frente a 131 sobre su compañero el inglés George Russell, ganador del pasado domingo en Austria. Allí las novedades de la carrera, que será próximo domingo a la hora 11 de nuestro país. En materia de básquetbol, Uruguay cayó en cifras de 76 a 91 ante Argentina, pero mantuvo la primera posición del grupo gracias a la diferencia mayor que obtuvo el conjunto celeste en la ida el domingo. Será ante Cuba, donde, reitero, en la noche del Antel Arena, Uruguay volvió a la competencia por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027. Fue con una derrota en cifras de 91 a 76 ante Argentina. Como decíamos, sin embargo, entre la amargura por la caída quedó un sabor agridulce, ya que el marcador final fue clave para que Uruguay mantuviera la primera posición de su grupo, pensando los cruces de la próxima fase. Si el conjunto celeste hubiera caído por más de 17 puntos de diferencia, la misma que cosechó en el duelo de ida en territorio argentino, la primera posición hubiera sido para otro equipo, hubiese cambiado si Uruguay vence a Cuba. Este próximo domingo también en el Antel Arena finaliza como líder. Allí entonces lo que fue el partido entre Uruguay y Argentina fue victoria de Argentina 91 a 76, donde también se registró el triunfo de Panamá ante Cuba 83 a 70. Las ubicaciones: Uruguay 9, Argentina 9, Panamá 7, Cuba 5. Los 3 mejores del grupo clasifican a la siguiente fase. En la segunda ronda jugarán en régimen de ida y vuelta frente a los 3 primeros de la Serie B, que son Canadá, Jamaica, Bahamas y Puerto Rico. Como decíamos, próximo domingo Uruguay-Cuba en el Antel Arena a partir de la hora 18:40. Hablamos de los grandes. Peñarol está analizando la posibilidad de contratar a David Terán. Su nombre volvió a aparecer en el primer lugar de la carpeta de refuerzos. Actualmente participa de los trabajos de pretemporada y de los amistosos que disputa Fluminense en el centro de alto rendimiento de Río de Janeiro. Igualmente ya fue notificado por el entrenador argentino Luis Ubeldía que no sería tenido en cuenta para integrar el plantel en el reinicio del campeonato brasileño. El volante ofensivo de 31 años no juega oficialmente desde el pasado 25 de septiembre. Su último partido fue vistiendo la camiseta de Peñarol en Tacuarembó por la Copa Uruguay. Diego Hernández, negociación trancada, no satisfizo la primera oferta presentada a su representante, que analiza distintos ofrecimientos del exterior. Nicolás Vallejo, el extremo solicitado por Diego Aguirre, por el momento no se avanzó en las tratativas. Allí entonces las novedades del conjunto carbonero, que por ahora irá por Terán. En Nacional, Juan de Dios Pintado, con futuro deportivo en Argentina, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe son los clubes interesados en contar con los servicios. El lateral finalizará su corto ciclo tricolor. Apenas jugó 8 partidos, actualmente apartado del plantel principal y se entrena a la orden del preparador físico. Luis Mejía, el retorno del mundialista, el arquero panameño sin minutos en la Copa del Mundo, se puso nuevamente a las órdenes del cuerpo técnico en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, participa de los entrenamientos y tendrá minutos en arco en el amistoso del sábado en el Gran Parque Central. Los trabajos de Nacional, que ya anunció a Bruno Zuculini, el volante argentino ex Racing de Avellaneda. Y cerrando las novedades del deporte, nos vamos con el Mundial. Repasamos los últimos resultados, donde Inglaterra se clasificó, le ganó a República Democrática del Congo 2-1. Bélgica, en el tiempo extra, derrotó a Senegal 3-2 y se clasificó. Estados Unidos
venció a Bosnia-Herzegovina 2-0. En la jornada de ayer, España le ganó a Austria 3-0 y se clasificó. Portugal, en una trabajosa victoria, le ganó a Croacia 2-1 y el equipo de Cristiano Ronaldo se metió en la siguiente ronda. También se registró la victoria de Suiza ante Argelia 2-0 y Suiza se clasificó. Hoy tendremos a partir de la hora 15 Australia con Egipto, a la hora 19 Argentina-Cabo Verde y a la hora 22:30 Colombia con Ghana. Ya tenemos cruces confirmados en octavos, donde mañana a partir de la hora 14 Canadá se mide con Marruecos, a la hora 18 Paraguay con Francia, el día domingo a la hora 17 Brasil con Noruega, a la hora 21 México ante Inglaterra, el lunes a la hora 16 partidazo Portugal con España y a la hora 21 Estados Unidos ante Bélgica. Allí los cruces confirmados hasta ahora de los octavos de final de la Copa del Mundo. Con más novedades del deporte, nos reencontramos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos.